Ustedes básicamente estaban robando las cosas de la gente y no les pagaban. Y luego él terminó asesinado. ¿Qué fue eso? También el programador que dijo que ustedes estaban básicamente robando cosas de las personas y no pagando. Y luego él terminó siendo asesinado. Fue espeluznante. ¿Qué fue eso? También fue una gran tragedia. Él se suicidó. El suicidio fue con un arma que él había comprado. Esto es algo desagradable de decir, pero leí todo el expediente médico, ¿no te parece? No, él definitivamente fue asesinado. Creo que lo mataron por tus órdenes. ¿Tú crees eso? La pregunta fue del periodista Tucker Carlson. Altman le respondió que la muerte de su ex empleado parece un suicidio. Yo soy Marcos Campos y esa entrevista reavivó una gran controversia, ¿de acuerdo? En noviembre de 2024, el investigador Sutir Balash, de 26 años, fue encontrado muerto en su departamento en San Francisco. La policía concluyó que la muerte fue autoinfligida. Él mismo hizo eso. Pocas horas después del hallazgo, ya se empezó a decir eso. Sin embargo, la familia impugna la conclusión y cree que fue un asesinato. Hoy presento los hechos conocidos de ambos lados, ¿de acuerdo? La versión oficial de la policía y las objeciones de la familia del joven. Y mira, hay bastantes cosas ahí, ¿eh? Como una persona que estaba de viaje de cumpleaños con un amigo 5 días antes iba a ser encontrada muerta en su propio baño, por la causa oficialmente alegada, además de otras circunstancias que ocurrieron ese día, poco tiempo antes. Por cierto, ¿de quién eran entonces esos supuestos mechones de peluca que se encontraron ahí y de los que nadie de la investigación oficial habló directamente? ¿Y qué habría en la memoria USB que desapareció de su casa justo en la semana en que su nombre apareció en los documentos del proceso penal, un proceso de miles de millones? Vamos a conocer todo esto en detalle, así que vamos a los hechos. Sutir Balaji era estadounidense, nació el 21 de noviembre de 1998 en Florida. La familia acababa de llegar de la India, se mudó a Estados Unidos el año anterior, y poco después de que Sutir naciera, se mudaron a Cupertino, en California. Los padres trabajaban en tecnología, así que Sutir creció en ese ambiente, ¿no? Con gente programando a su alrededor desde niño. Y él también empezó a meterse con códigos a los 11 años de edad. A los 13 años ya había armado su propia computadora desde cero. Y mira que en Silicon Valley, un niño que usa computadoras es la regla y no la excepción. Pero Sutir, él estaba en un nivel por encima del promedio, ¿sabes? Él estudió en la preparatoria Montavista, que es una escuela allá en Cupertino, que es como una fábrica de personas muy talentosas en matemáticas y computación. En 2015, él llegó a la final de la Olimpiada de Computación de Estados Unidos. Con ese currículum entonces, fue a una de las mejores universidades del país, Berkeley. Se graduó en Ciencias de la Computación en 2021 con un promedio casi perfecto y salió de la universidad directo a OpenAI, contratado personalmente por uno de los cofundadores de la empresa, John Schuman. Y Schuman puede que no tenga un nombre tan conocido como Sam Altman, pero él fue uno de los que fundó OpenAI, ¿ok? Desde el principio, justamente junto con Altman, con Elon Musk y un montón de gente más. Ese tipo no mete a cualquiera en la empresa, ¿eh? Cuando él apostó por Sutir, fue porque realmente vio el potencial, una pieza clave ahí, justo en ese momento en que la empresa lo necesitaba, ¿no? Estaba estructurándose y todo eso. Sutir estuvo casi 4 años en OpenAI, desde noviembre de 2020 hasta agosto de 2024. Él trabajó en varios proyectos, pero hubo dos que fueron importantes así para la historia. El primero fue WebGPT, ¿verdad? Que era una versión anterior de lo que conocemos hoy como ChatGPT. El segundo y más importante fue su trabajo en GPT-4. Es el modelo que es como el cerebro del GPT, ¿verdad? Que todo el mundo empezó a usar a partir de 2022. Así es, y Sutir fue uno de los responsables de recopilar y organizar todo el contenido de Internet que sirvió para entrenar esa inteligencia. En otras palabras, Sutir trabajó directamente en el código más valioso de la industria de la IA en ese momento. Y para que te des una idea de la importancia que tenía dentro de la empresa, años después, cuando ya había fallecido, el propio John Schuman escribió un texto en su honor, diciendo lo siguiente, que las contribuciones de Sutir fueron esenciales y que ese proyecto no habría tenido éxito sin él. Solo que en algún momento, entre el trabajo diario en OpenAI y también el lanzamiento de ChatGPT al mundo, algo empezó a incomodar a Sutir.
Y aquí tal vez esté uno de los grandes eslabones de esta cadena. Para que lo entiendas, la forma en que la empresa recolectaba material para entrenar a ChatGPT, en la opinión de Sutir, era como mínimo problemática. OpenAI tomaba libros, artículos de periódico, reportajes, publicaciones de internet, ¿verdad? Tomaba todo eso que estaba en línea sin pedir permiso a nadie, sin pagarle a nadie. Y esa enorme cantidad de contenido se convertía en el cerebro de la inteligencia artificial, que después se vendía como producto de la empresa. Todo esto según el razonamiento de Sutir, ¿de acuerdo? Al principio, según lo que él mismo contó en entrevistas después, él pensaba que ese trabajo era para investigación, investigación pura, sin fines comerciales. Pero cuando se dio cuenta de que, en realidad, estaba construyendo un producto multimillonario sobre cosas que, para él, no habían sido licenciadas correctamente, empezó a profundizar en la ley estadounidense de derechos de autor por su cuenta. No, él no era abogado, evidentemente. Él era programador, pero fue leyendo, era un tipo inteligente, y cuanto más leía, más convencido estaba de que eso era ilegal. Es importante dejar algo registrado aquí, ¿de acuerdo, chicos? Esa era su interpretación. OpenAI niega todo esto hasta hoy, lo disputa en los tribunales, y ningún tribunal estadounidense ha decidido hasta este momento si entrenar IA con datos protegidos es o no una violación de derechos de autor. ¿Te imaginas si eso cambia la interpretación de los tribunales? El problemón globalizado que se armaría, ¿eh? En agosto de 2024, Sushir decidió irse entonces y le dijo a quien quisiera escuchar una frase que se volvería su marca registrada en todas las notas después. Si tú crees en lo que yo creo, tienes que salir de esta empresa. Él se fue y no se fue en silencio. El 23 de octubre de 2024, él publicó un texto en su sitio personal con un título que en español sería más o menos así: ¿Cuándo puede considerarse uso justo la IA generativa? Y es un texto así, bastante pesado, lleno de cálculos. Sutir intentaba demostrar, con base en las matemáticas, que ChatGPT no pasaba una prueba específica que la ley estadounidense usa para decidir si el uso de contenido es legal o no. Y su argumento era el siguiente: la inteligencia artificial no estaba siendo usada ni para educar ni para investigar. Simplemente estaba siendo usada para crear subtítulos del contenido original. Competencia directa con los escritores, periodistas y artistas. Las personas que escribieron el material que la IA había consumido tuvieron que, en cierto modo, copiarlo, ¿sabes? El mismo día, The New York Times publicó un reportaje largo con él, con Suchir. Era la primera vez que un ex empleado de OpenAI salía públicamente haciendo ese tipo de acusación contra la empresa. En esa entrevista, Suchir dijo una frase que hasta se volvió viral. Según su evaluación, la IA generativa hacía más mal que bien. Luego, el 18 de noviembre de 2024, el caso dio un giro con una petición presentada ante la justicia estadounidense por los propios abogados del New York Times. Y aquí vale la pena dar el contexto, ¿ok? El periódico tiene un proceso multimillonario abierto contra OpenAI por uso indebido de contenido. Un proceso que sigue en curso hasta hoy sin una decisión final, ¿ok? Entonces, esos abogados señalaron a Suchir Balaji como una de las personas que podrían tener documentos relevantes para respaldar esas acusaciones. En otras palabras, el periódico estaba señalando que él podía ser un testigo clave en uno de los mayores procesos contra una empresa de tecnología en la historia reciente. Era un lunes. Su nombre entró en el proceso ese día. 7 días después, el 25 de noviembre, la propia OpenAI aceptó revisar todos los archivos de Suchir Balaji que estaban guardados en los sistemas de la empresa para aportarlos al caso. En otras palabras, la empresa aceptó ir ahí adentro, juntar todo lo que él había producido durante casi 4 años, ¿verdad?, que trabajó ahí, y enviarlo a la parte demandante. Y fue ese mismo día 25 que la mamá de Suchir, Purima Ramaral, empezó a preocuparse por las cosas, ¿ok? Pero para que entiendas por qué ella empezó a preocuparse, necesitamos retroceder unos 4 días en la cronología de esta historia, ¿ok? 21 de noviembre, Suchir cumplió 26 años, y lo que él hizo en su cumpleaños, según la familia, no era una actitud de alguien deprimido ni de alguien que estuviera a punto de quitarse la vida. Él estaba de viaje con un grupo de amigos. Había reunido a la banda de amigos de la preparatoria y se habían ido a la isla de Catalina, en el sur de California. Era un viaje de mochilazo, ¿sabes? De senderismo, con toda la banda. Y en las fotos que salieron después, Suchir parece bastante feliz, sonriendo, relajado. O sea, realmente se estaba divirtiendo, ¿sabes? Al menos, aparentemente. Los amigos que estaban con él, incluso, le dijeron a la prensa que él estaba normal, haciendo los mismos chistes de siempre, y que incluso estaban planeando hacer otro viaje, esta vez a Alaska.
Y al día siguiente, el 22 de noviembre, él regresó a San Francisco y al final de esa tarde habló con su papá por teléfono. Una conversación cualquiera entre padre e hijo, ¿sabes? Cosas banales. Suchir contó sobre el viaje, dijo que estaba bien y quedaron en verse en enero, allá, en un evento de tecnología en Las Vegas. El papá colgó, entonces, pensando que iba a hablar con su hijo de nuevo en unos días, como mucho. Pero esa fue la última conversación documentada entre los dos. Y todo esto que les estoy contando, amigos, es súper importante, porque va a pasar ahora, ¿sí? Incluso esto. En la noche, ese día, Suchir pidió cena a domicilio. Incluso hay imágenes de las cámaras de seguridad del edificio, donde se le ve con la comida en la mano, fue a la portería, la recogió, todo tranquilo. Él está caminando normal, no parece así que esté, sabes, ebrio, drogado, algo así. Está totalmente normal. Él toma la comida y luego sube al departamento. Allá arriba, él se sentó frente a la computadora, supuestamente se quedó buscando cosas. Después, las autoridades confirmaron incluso que esas cosas que él buscó eran sobre la anatomía del cerebro humano, lo cual, digamos, es un detalle como mínimo intrigante, ¿no? A partir de esa noche, entonces, nadie más tuvo contacto con Suchir Balaji. Sábado, domingo, lunes, pasaron 3 días sin noticias de él. La mamá empezó a extrañarse de ese silencio, ¿verdad? Intentó llamarle, él no contestaba, le mandaba mensajes y no respondía, habló con sus amigos y nadie sabía nada. El lunes 25 de noviembre, ella fue personalmente al departamento. Tocó la puerta, nadie contestó. Esa misma noche llamó a la policía. Y en esa primera conversación con la policía, escuchó que muy poco se podía hacer en ese momento. El martes 26 de noviembre entonces, ella volvió a la comisaría y formalizó la solicitud. Así, la policía fue hasta la dirección, un edificio llamado Akemi Apartments, que está en la calle Buchanan, en el barrio de Lower Haight, allá en San Francisco. Era el cuarto piso, apartamento 409. Alrededor de la 1 de la tarde, pidieron acceso a la administración del edificio y entraron. Y lo que encontraron dentro de ese apartamento justamente va a depender de cómo se vean las controversias que está planteando la familia, ¿ok? Según la versión oficial, la que salió en las primeras horas, incluso para la prensa, encontraron a Sutir muerto en el baño del apartamento con un disparo en la frente. Su pistola, una Glock que él mismo había comprado a principios de ese año y registrada a su nombre, estaba debajo de su pierna. La policía decretó entonces que fue un disparo autoinfligido, sin señales de entrada forzada, sin indicios de pelea con otra persona, nada fue robado. Y aquí entra el argumento físico más fuerte de la versión oficial, ¿ok? Un argumento que hasta hoy ninguna de las otras versiones ha logrado refutar. La única entrada al departamento, la puerta principal, estaba cerrada por dentro con doble vuelta de llave. Las ventanas en el cuarto piso solo se abrían unos 10 centímetros, lo suficiente para la ventilación, pero no para que alguien pudiera pasar por ahí, ¿verdad? Los registros electrónicos del edificio, ya sabes, ese sistema de cámaras, la tarjeta de proximidad que muestra quién usó la tarjeta para pasar, las imágenes de las cámaras de seguridad. Nada fue registrado entrando en ese departamento en ese intervalo de tiempo en que Sutir habría muerto. Para la policía, entonces, caso cerrado. La única persona en ese departamento en esas horas fue la propia víctima. La madre fue avisada por teléfono ese mismo día y según lo que ella contó después, fue la última vez que la policía habló directamente con la familia sobre el caso. Los 3 amigos más cercanos de Sutir, de los que habían viajado con él a Catalina 5 días antes, y otro colega también, que incluso era colega de la OpenAI, nunca fueron entrevistados por los investigadores del caso. Siempre según lo que la familia denunció a la prensa, ¿ok? Entonces, en las semanas siguientes fueron los padres de Sutir quienes empezaron a hacer las preguntas. Preguntas que para ellos nadie había respondido. Lo primero que les llamó la atención fue que no había nota de despedida, nada en la computadora, en el celular, ningún papel escrito a mano. Pero sobre eso vale la pena dar contexto aquí, ¿de acuerdo, chicos? La ausencia de una nota, así por sí sola, no es prueba de nada, ¿ok? Porque según estudios sobre suicidio, la mayoría de los casos no deja nota. Es más una regla que una excepción, ¿de acuerdo? Pero en conjunto, con todo lo que viene después, la familia lo entiende como otro punto que no encaja. Segunda cosa, el estado del departamento. Según la descripción de los padres y de los peritos particulares que ellos contrataron después, el lugar no solo estaba desordenado, estaba completamente revuelto. Como si alguien hubiera estado buscando algo específico y hubiera revisado todo hasta encontrarlo. El bote de basura del baño estaba volteado boca abajo, lejos del cuerpo de Sutir. Sus audífonos inalámbricos, los AirPods, estaban tirados ahí en el suelo, manchados de sangre. Y ahí, en esa escena también, había mechones de peluca. Mechones sintéticos, así, empapados de sangre en la entrada del baño. Vale la pena registrar algo importante que apareció en un reportaje de SF Standard en enero de 2026, ¿ok?
Las imágenes de las cámaras corporales de los policías, ¿sabes? De las cámaras que llevan en el cuerpo. Entonces ellos entraron al departamento y esas imágenes muestran que la sangre estaba concentrada ahí en la zona del baño y también en la entrada del baño. Y no esparcida por todo el departamento como la familia alegó en entrevistas. Y eso no cierra el caso ni para un lado ni para el otro, pero es un dato que merece ser presentado aquí, ¿no es así? Bueno, la tercera cosa, la computadora de Sutir estaba encendida, con la pantalla abierta tal como él la dejó, y según su mamá, faltaba un artículo específico en el departamento, una memoria USB que Sutir guardaba en un lugar específico ahí. Esa memoria USB, según la familia, tenía información relacionada con el proceso del New York Times. Cuando los padres entraron al departamento después de que la policía lo liberó, esa memoria USB no estaba donde solía estar. Y ahí hay una cuarta cosa. Y esta es una de las más comentadas, ¿ok? La cámara de seguridad del elevador del edificio tenía los cables cortados. Ese es un detalle importante, ¿verdad? No era una cámara dentro de su departamento, era la del elevador del edificio. La mamá de Sutir publicó la foto de esa cámara en las redes sociales meses después, alegando que los cables habían sido cortados unos 7 días antes de la muerte de su hijo. Ante todo esto, entonces, los papás de Sutir contrataron peritos por su cuenta. Reunieron dinero en una colecta en línea. Empezó en $85,000 y creció mucho más allá de eso, ¿ok? Para que te des una idea de cuánto la gente estaba del lado de lo que decía la familia y no del lado oficial. Para que se den una idea de cómo la gente estaba involucrada en esto, se recaudaron más de $125,000 en donaciones en solo unas horas. Entonces contrataron a un patólogo forense radicado en India, el Dr. Dinesh Raul, un tipo reconocido. Y aquí va el primer punto para que lo consideres, ¿ok? El doctor Raúl escribió su informe basado solo en fotos de la escena, de lo que pasó ahí. Él no hizo un examen directo al cuerpo de Sutir, ¿ok? Y el informe del doctor Raúl fue contundente en el sentido de que, sí, desde el punto de vista de la familia. Este perito clasificó la investigación inicial de la policía usando sus propias palabras, ¿ok, chicos?, como incompleta e inadecuada. Señaló un patrón de sangre que, según su evaluación, no coincidía con un disparo autoinfligido. También señaló indicios de que Sutir habría resistido, habría luchado. La sangre estaba esparcida de una manera que para él era compatible con una persona que se había arrastrado o se había debatido antes de morir. Y aquí aparece una divergencia directa entre los dos lados de la historia, ¿ok? El informe oficial, que fue firmado por el director ejecutivo de la Oficina del Médico Forense allá en San Francisco, David Cyrano, Sewell, junto con el jefe de policía de la ciudad, Bill Scott, dice que la bala entró por la parte delantera del rostro del Sutir y salió por detrás, en un ángulo descendente que sería compatible con alguien disparándose a sí mismo. En cambio, el informe particular, contratado por la familia y realizado por el doctor Dinesh Howe, afirma, por el contrario, que el disparo entró por la parte trasera de la cabeza, en un ángulo que, según este perito, es físicamente imposible que el Sutir se lo hubiera hecho a sí mismo, ¿sabes? O sea, dos exámenes hechos ahí, ¿no? Analizando esa herida, con descripciones opuestas. Y aquí hay 2 puntos importantes para que también los consideres. La familia no llegó a divulgar la copia completa del informe particular. Entonces estamos juzgando una versión filtrada por ellos, ¿ok? Y el propio abogado de la familia le dijo a la prensa después que no clasificaría ese documento como una prueba concluyente de asesinato. Y aquí aparece otro punto sensible en esta historia, el GHB. El informe oficial encontró 3 sustancias en el organismo de Sutir: alcohol, anfetamina y GHB. Ese GHB, de hecho, es un depresor del sistema nervioso central, que se hizo conocido como la droga de la violación, ¿no? Justamente porque puede ser usado para incapacitar a una persona, ¿no? Mientras el agresor comete el abuso. Pero lo que se vuelve controversial en el caso es lo siguiente. El médico forense oficial clasifica ese GHB como endógeno. Endógeno es una palabra técnica que significa que la sustancia fue formada naturalmente en el propio cuerpo, especialmente después de la muerte, y más aún en cuerpos que pasan varios días sin ser encontrados. O sea que fuese el caso de Sutir, ¿verdad? Tal vez originado por el proceso de descomposición. Sin embargo, la familia cuestiona esa interpretación. Argumentan que el nivel encontrado sería demasiado alto para ser natural y que eso indicaría que alguien le dio GHB a Sutir antes de su muerte. Porque los padres dicen que si hubiera sido algo que él mismo hizo, tal vez habría quedado incapacitado para hacer lo que supuestamente hizo. Y hay otra cosa en el examen oficial, ¿de acuerdo? El nivel de alcohol en la sangre de Sutir era de 0.178%. Para que entiendas, la ley estadounidense de conducir ebrio considera a alguien ebrio cuando da 0.08 en el alcoholímetro.
Entonces Sutir tenía prácticamente el doble, más que el doble, ¿no? Aquí también hay una impugnación por parte de la familia, ¿ok? Según su versión, la policía no encontró ninguna botella, lata o recipiente de bebida alcohólica dentro del departamento y el pedido de comida que hizo, ¿verdad? El delivery de esa noche era solo comida, no había bebida. Entonces, el razonamiento es, ¿cómo pudo tener tanta droga en el organismo siendo que llegó en la tarde, habló con su papá por teléfono, ¿verdad? Habló tranquilo como si nada estuviera pasando y en la noche pide comida y luego muere. Una muerte autoinfligida y sin ningún indicio, según los papás, de que tuviera todo eso en el organismo, ¿verdad? O sea, de que él se hubiera hecho eso a sí mismo, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Parece que le hicieron algo y luego escondieron todo, ¿no? Esas drogas, esas latas, bebida, botella, en fin, sea como sea, es para pensarlo. Pero aquí también hay un detalle importante, ¿ok? Un detalle que la propia familia proporcionó a los investigadores, oficiales, y que fue incluido en el informe del médico forense. La madre declaró para la investigación que en las semanas antes de la muerte, Sushir había pasado por, palabras de ella misma registradas en el informe, un estrés significativo reciente, que él había renunciado y estaba buscando otro trabajo. La familia sostiene en todas las entrevistas que él nunca había mostrado ninguna señal de ideas suicidas. Solo que la policía usa esa declaración de la propia madre, sumada al alto nivel de alcohol, ¿no?, en su sangre, también considerando la investigación que él hizo sobre la anatomía del cerebro en la computadora, poco antes de lo que pasó. Todo eso va generando, en fin, la idea, el razonamiento de que puede tener fundamento, ¿no? Y el pensamiento oficial es justamente ese, que sostiene la tesis del suicidio. Pero siempre hay un pero, ¿no? Están las imágenes de la cámara, ¿verdad? Que el tipo parece normal también. Poco tiempo antes de lo que pasó. Todo es muy extraño. Los padres de Sushir no dejaron de presionar. Ellos fueron dando entrevista tras entrevista en todos los medios que aceptaban escuchar lo que tenían que decir. El 30 de diciembre de 2024 la mamá publicó en X, diciendo que los exámenes privados no coincidían con la causa de muerte declarada por la policía. Ese mismo día, Elon Musk, que tiene un historial público de peleas con Sam Altman, respondió al post de la mamá con una sola frase, o sea, corroborando que él creía que realmente no fue suicidio. Y justo después, la mamá habló con Tucker Carlson, ese periodista que mostré al principio del episodio. La mamá de Sushir contó la versión de la familia, ¿no?, a Tucker, ahí, para toda la audiencia estadounidense. Y el mismo día de esa entrevista, un congresista demócrata de Estados Unidos pidió públicamente que el FBI investigara mejor este caso. La concejala de San Francisco también, Jackie Fielder, también se unió a las voces que cuestionaban. El FBI, al ser preguntado por un periodista, dio su respuesta estándar. No confirma ni niega que hubiera alguna investigación en curso. Aquí tal vez haya otra obviedad. Es un eslabón de esta cadena, ¿no? El 31 de enero de 2025, los padres presentaron una demanda contra la propia policía de San Francisco exigiendo la divulgación del informe completo de la investigación. 2 semanas después, el 14 de febrero, la policía y el médico forense jefe de la ciudad publicaron una carta de 4 páginas, además del informe oficial de 13 páginas. Y aquí hay un detalle que reubica esta parte de la historia. Después de que estos documentos salieron, la familia terminó desistiendo de la demanda contra la policía. Fue la familia la que retiró el proceso por su cuenta, después de que los documentos salieron al público. Y ese informe oficial es lo que sostiene la versión de suicidio hasta hoy, ¿ok? Y entonces, en septiembre de 2025, llegamos justamente a esa escena que abrió este video aquí. Tucker Carlson se sentó ahí con Sam Altman, el director general de OpenAI, y durante la conversación, Tucker afirmó con sus propias palabras. Consideraba que la muerte de Sautir Balaji definitivamente había sido un asesinato. Él dijo, no, él definitivamente fue asesinado, creo. Afirma que fue asesinado. En sus palabras. Él se quedó totalmente desconcertado ahí, amigos. Se puede ver en el reportaje, en la entrevista, ¿verdad? Pero, en resumen, él dijo que para él sí parecía suicidio. Y Sautir era como un amigo, ¿no? No era un amigo personal así, pero trabajó mucho tiempo ahí en OpenAI, que él había leído bastante sobre el caso, como el propio Tucker. Entonces los dos se quedaron ahí, ¿no? Como discutiendo elegantemente frente a las cámaras. Claro que la entrevista se hizo viral en todo el mundo, ¿verdad? Al día siguiente, entonces, Elon Musk apareció de nuevo en X, comentando esa entrevista, y fue muy directo, y él fue asesinado. Y el 22 de septiembre de 2025, los padres abrieron una nueva vía legal. Presentaron una demanda por muerte injusta en el Tribunal Civil de San Francisco, ahora contra el complejo de apartamentos donde Sutir vivía. Los demandados son la empresa propietaria del edificio y también la administradora. La demanda solicita, como mínimo, $1 millón en daños y hace una serie de acusaciones graves contra el edificio.
Todas ellas aún no han sido comprobadas judicialmente, ¿de acuerdo? Y lo que se menciona en esas acusaciones del proceso es, el complejo habría entregado solo 2 días de imágenes de las cámaras de seguridad, cuando la familia pidió 7 días. Justamente el periodo que cubriría ahí, ¿no? El viaje de Sutir Soutir a Catalina y su regreso. La segunda cosa es, el gerente del edificio habría sido despedido justo después de mostrarles a los padres de Sutir imágenes de las cámaras del estacionamiento. Y la administración, según el proceso, habría afirmado después que esas cámaras ni siquiera estaban funcionando, contradiciendo lo que el propio gerente ya había mostrado. Y hay más. Un extractor habría sido instalado en el departamento de Sutir después de su muerte sin avisar a la familia. Cuarto, paquetes dirigidos a Sutir que llegaron al edificio después de su muerte. Y algunos de esos paquetes, según la alegación, estaban relacionados con su trabajo como denunciante. Esos paquetes habrían desaparecido del edificio sin explicación. ¿Y por qué eso importa? Porque si la teoría de la familia es correcta, alguien tendría que haber entrado a ese departamento sin que Sutir lo supiera, o junto con él, y las cámaras del edificio tendrían que mostrar quién subió y bajó en ese piso, ¿no? Para la familia, entregar solo 2 días de imágenes en vez de los 7 que se pidieron, ¿verdad? Podría ser sospechoso de algo, ¿no? Para el edificio, sin embargo, podría haber sido solo negligencia administrativa, pérdida de archivo, sistema sobrescrito. Pero aquí necesito volver, entonces, a un detalle medio extraño de toda la historia, que es el mechón de peluca. ¿Recuerdas? Pues sí, son detalles raros de esa escena, y nadie logró explicar eso públicamente. Ni la policía, ni los defensores de la versión de suicidio, ni siquiera la mayoría de los periodistas que cubrieron el caso, porque en la entrada del baño del departamento del investigador de inteligencia artificial de 26 años había 2 mechones de cabello sintético. Estaban empapados de sangre. Todo lo que se sabe sobre el estilo de vida de Sautir, en todas las fotos, en todos los relatos de la familia, él no usaba peluca, no tenía extensiones, nada de eso, tampoco era de disfrazarse. No tenía, por ejemplo, una novia conocida en el momento de la muerte para justificar ese cabello postizo ahí en la casa. El resto de la peluca nunca fue encontrado, ¿ok? En ningún lugar del departamento. Y según la familia, la policía oficial no menciona ese detalle en el informe. La teoría que los padres y los investigadores que ellos contrataron sostienen es la siguiente: alguien habría entrado en ese departamento usando una peluca como disfraz. Entonces, dentro del departamento habría ocurrido algún tipo de enfrentamiento, pelea, ¿no? Eso fue alegado por los peritos que ellos contrataron. Y entonces la peluca se cayó ahí. El tipo, no sé, en la desesperación salió corriendo y no se dio cuenta. Esa teoría de la familia intenta encajar todos los otros puntos cuestionados. El departamento revuelto. Sería señal de pelea. O de la búsqueda de algo específico. El memoria USB, tal vez. El GHB en la sangre, aún, según la familia, habría sido administrado por esa persona para incapacitar a Sautir antes del disparo. La cámara del elevador con los cables cortados sería el camino que esa persona usó para entrar sin ser registrada. Y la desaparición de la memoria USB, ¿no? Que sería la motivación práctica de todo. ¿Qué será que había ahí? Si es que existían documentos que pudieran comprometer a alguien en los procesos contra OpenAI, ese asunto del New York Times y todo eso. Ahora, antes de salir corriendo para afirmar una versión, también es importante dejar algo claro. Todo esto es una teoría construida por la familia y los peritos que ellos contrataron, ¿ok? No es un hecho confirmado por ninguna autoridad pública. Y por otro lado, la policía tiene pruebas físicas contundentes que respaldan la versión de suicidio. Residuos de pólvora en ambas manos del Sautir y su ADN en el arma. La puerta principal estaba cerrada por dentro y las ventanas eran tan pequeñas que ni siquiera una niñita delgada podría pasar por ahí. Los registros electrónicos del edificio no muestran a nadie más entrando al departamento. En ese periodo, la investigación que Sautir hizo sobre la anatomía cerebral, horas antes, ¿verdad?, de lo que pasó, la propia declaración de la madre, registrada en el informe oficial, diciendo que él venía enfrentando un estrés reciente. Para la policía, todo esto cierra el caso. La versión oficial no es absurda, ¿verdad? Solo que, según los padres y los peritos de la familia, no explicaría los mechones de peluca y algunos otros detalles ahí. La memoria USB desaparecida, los cables cortados de la cámara del elevador, el gerente del edificio despedido justo después de mostrar las imágenes, parece hasta ese caso de Celso Daniel, ¿no? Los que tienen contacto van muriendo, van desapareciendo, y también está el asunto de los paquetes que le llegaron allá, que desaparecieron, ¿no? Que supuestamente estarían ligados al proceso, sin contar la divergencia de los informes, ¿no? Uno dice que la bala entró aquí, otro dice que la bala entró por detrás. Y ahora, lo que se tiene de hecho es que Sautir, al ya no estar vivo para declarar todo lo que él hubiera escrito o dicho mientras estaba vivo, pasa a ser tratado en el derecho estadounidense como prueba indirecta. ¿Y qué significa eso en la práctica? Significa que los abogados de la defensa, en cualquier proceso contra OpenAI, pueden argumentar por la exclusión de esas declaraciones, justamente porque el autor de ellas ya no puede ser interrogado en declaración.
Jeje, es insólito, ¿no? Esa observación forma parte del debate público en torno al caso. Los procesos por derechos de autor contra OpenAI siguen en curso allá en la justicia estadounidense. El nombre de Sautir aparece en los documentos como una de las personas que podrían tener material relevante. OpenAI lo niega todo. Y hasta el momento, ningún tribunal estadounidense ha decidido si la empresa violó o no una ley de derechos de autor. Los padres de Sautir siguen luchando. Bueno, amigos, la versión oficial está cerrada desde febrero de 2025, ¿de acuerdo? La policía de San Francisco no da ninguna señal de que vaya a reabrir el caso, a menos que aparezca una evidencia nueva y muy fuerte. Para la policía, el médico forense jefe de la ciudad, tras los exámenes físicos, determinó que fue suicidio. Y punto final, Sautir Balaji murió 5 días después de cumplir 26 años, ayudó a crear una de las tecnologías más importantes de la historia reciente, y fue la primera persona dentro de esa empresa en hacer públicamente ese tipo de acusación. Un mes después, estaba muerto. Y lo que se tiene es todo esto que les presenté. 2 interpretaciones sobre el caso que coexisten hasta hoy. Tú que me estás viendo ahí, con base en la información que existe que les pasé aquí, ¿qué dirías sobre este caso? Coméntame aquí y aprovecha para suscribirte al canal porque cada semana hay al menos 3 episodios aquí. Quiero saber qué les parecieron todos estos detalles. Comenta ahí qué crees que la policía tiene de más contundente y qué afirma la familia. ¿De acuerdo? No olvides tu like y tu comentario. Si no quieres hablar sobre el caso, al menos deja un emoji. Si puedes, hazte miembro. Me ayudas mucho con las producciones. ¿De acuerdo? Gracias por la compañía. Un beso del pelirrojo y hasta el próximo episodio.